delante de tu presencia. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu favor, agradecemos, mi Dios, que una vez más nos das vida, nos das salud y nos permites estar en tu casa. Qué bendición tan grande tenemos en este día, Señor, de estar en tus atrios, de estar en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. No estaremos callados, mi Dios. Grande es tu misericordia y tu fidelidad. Mira, Señor, nuestros labios anuncian tu grandeza. Nuestro corazón, Señor, se rinde y se postra delante de ti en esta hora. Ponemos este servicio en tus manos. Pedimos quites todo lo que estorbe, pero sobre todo que tu Espíritu Santo se haga manifiesto en este lugar y que tu Espíritu Santo toque, ministre, fortalezca, levante, llene, bautice cada vida y cada corazón. Nos disponemos, Señor, para darte toda la gloria y la honra. Desciende, Señor, en este lugar. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y vamos a invitar al Espíritu Santo, amén. Y vamos a decirle al Señor: manda tu lluvia sobre nosotros. Por un deseo que transforma mi interior.
corazón en esta hora. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Tú eres, Señor. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Confiamos en ti, mi Dios. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Te alabaré, oh Señor. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Díselo al Señor, te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Contigo en ti me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, oh mi Señor. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Díselo al Señor en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, en todo tiempo, amén, porque grande y poderoso es nuestro Dios. Grande y poderoso Dios. Yo te alabaré siempre. Grande y poderoso Dios. Tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando la vuelta, te cantaré, alzando mis manos. Tu nombre alabaré siempre. Grande y
Hosana nuestro Dios, amén. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, amén. Que se escuche en todo el cielo nuestra alabanza en esta hora. Vamos a hacer una oración, mi hermano, por la ofrenda y nuestros diezmos, dando gracias a Dios porque Dios nos suple, Dios nos provee, Dios nos alimenta, hermanos, cada día. Y gracias a su fidelidad es que nosotros podemos participar también dando. Vamos a orar. Le invito para que cierre sus ojos y pido a mi hermano Daniel nos dirija en esta oración. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas. Cristo ha entrado a mi vida. Cristo ha entrado a mi vida. Cristo ha entrado a mi vida. Me rescató. Cristo ha entrado a mi vida. Cristo ha entrado a mi vida. Cristo ha entrado a mi vida. Me rescató.
gloria y toda la honra. Gracias, Señor. No estaremos callados, amén. No callaremos, porque grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas. En esta hora, mi hermano, yo te invito para que cierres tus ojos ahí en tu lugar, adores al Señor con nosotros y cantes este canto con nosotros y le digas: Señor, yo quiero más, Señor, de tu aceite. Yo quiero más, Señor, de tu Espíritu Santo. Sí, mi Dios. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios.
clamarte, Señor. Llena nuestra lámpara, llena nuestra vida en esta tarde. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, a visitarnos. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, a romper cadenas, a romper ataduras. Que tu Espíritu Santo venga a soplar vida sobre cada uno en este lugar como un viento recio. Aleluya. Mira, mi hermano, aquí está la presencia del Señor. Ríndete delante de Él. Dile al Espíritu Santo: lléname, Espíritu de Dios, porque necesito tu unción, necesito tu fuerza. Como
fluya por mi interior. Que tu presencia, Espíritu Santo, llene mi vida una vez más. Y aquí está, lo puedo sentir, como un viento recio, como un fuego que abraza. Aquí está. Aleluya, solo tu voz, mi hermano. Que se escuche tu voz hasta el cielo. Que se escuche tu voz en esta hora. Eleva ese cántico al Señor. Que su Espíritu Santo llene todo tu ser. Y aquí está, lo puedo sentir, como un viento recio, como un fuego que abraza. Aquí está. Y aquí está, lo puedo sentir, como un viento recio, como un fuego que abraza. Aquí está. Y aquí está, lo puedo Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi Aquí está su presencia, aquí está su Espíritu Santo para tocar tu vida, para tocar tu corazón. No te resistas, abre tu corazón y dile: Señor, aquí estoy, oh Jesús. Me dispongo, Señor, para adorarte. Me dispongo, Señor, para bendecirte. Me dispongo, Señor, en esta hora para que llenes mi vida, para que tu Espíritu Santo me unja. Te alabamos, Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Espíritu Santo, haz como tú quieras. Santo eres, Señor. Haz como tú quieras, Espíritu de Dios. Haz como tú quieras, Espíritu Santo. Que tu presencia siga fluyendo. Que tu presencia siga llenando. Que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas y venga, Señor, a edificar. Gracias, mi Dios, porque su Espíritu Santo, hermano, se mueve en medio del pueblo que le alaba y que le honra. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Siga con su corazón dispuesto, amén, su oído atento, porque Dios tiene más para nosotros en este día. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Estamos muy contentos de estar en la casa de Dios, ¿verdad, hermanos? Sabe que siempre venir a la casa de Dios y
Y tener ese tiempo en la presencia de Dios es lo que caracteriza a la iglesia, hermano. Es cierto, aprendemos, nos gozamos, nos volvemos a ver, nos da gusto darle gracias a Dios, pero cuando viene esa respuesta, que es la presencia de Dios, es lo que hace la diferencia, hermanos. ¿Sabía usted que las reuniones, las fiestas que celebraban los judíos en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, esa respuesta esperaban, hermanos? Cuando eran las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de agradecimiento a Dios, cuentan algunos teólogos que cada vez que ellos, estando precisamente en el desierto, esperando esos 40 años, y tenían esas celebraciones, cuenta que la gloria de Dios descendía, hermanos, a manera de fuego. Y yo creo que es cierto, era una manera de Dios tratar con el hombre en relación a que vieran literalmente una llama de fuego. Y es cierto, ¿quién no quisiera verla, verdad, hermanos? De la misma manera. Sin embargo, lo que la Biblia sí enseña es que bienaventurados los que creen sin ver, así dice la Escritura. Y podemos sentir esa presencia de Dios. ¿Quiénes han sentido esa presencia de Dios, hermanos? Es una bendición estar en este lugar. Miren, yo no quiero pasar por alto y dar la bienvenida a las personas que nos acompañan. A nuestro hermano Antonio Rivera, ahí en la parte de atrás, viene con su esposa y su nieto. Bienvenidos. Dios les bendiga. ¿Cómo les decimos, hermanos, la iglesia? Sigan viniendo. Nos da gusto verle aquí, hermanos. También le damos la bienvenida por aquí a Marcelino, ya se me movió. Ándela, ya está. Bien. Y a César, ya cada vez estás más grande, hijo. Ya no crezcas tanto. Nos da mucho gusto verte, César, en este lugar. También le damos la bienvenida a Víctor, si estoy en lo correcto, Víctor Hernández. Viene con su hija Keila. ¿Cómo les decimos, hermanos? Que Dios les bendiga, ¿verdad? Nos da mucho gusto, hermanos, a todos los que estamos aquí. Mire, yo no quiero pasar por alto, hermano, hacer este anuncio antes de empezar en el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero dar las gracias públicamente y a través de este medio, a ustedes también, pero a este medio también, porque las grabaciones están en las plataformas, a las personas que nos han bendecido como iglesia. Mire, uno dice, bueno, pues nomás venimos al culto, a la iglesia. Todavía el día de ayer, una persona envió sus diezmos porque se congrega, vamos a llamarlo virtualmente, porque su iglesia todavía no abre y razones extras que no vale la pena mencionar. Pero enviaba una ofrenda y enviaba unos diezmos, y cuando yo hablaba con mi esposa, yo le decía a mi esposa, yo no me puedo oponer en ninguna manera cuando alguien quiere bendecir, donar dinero a la iglesia, pero sí quiero darle gracias a Dios a esas personas, que muchos de ellos, hermanos, ni siquiera son creyentes y envían donativos a la casa de Dios, a este lugar. Que Dios les siga bendiciendo, que encuentren una iglesia, porque no son siempre de aquí de Juárez o El Paso, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo, que encuentren una iglesia y que crezcan, ¿verdad, hermanos? Mientras en este lugar sea de bendición, qué bueno, pero lo ideal es que encuentren una iglesia de manera presencial y se echen raíces, como hemos estado hablando. Mire, yo quiero aprovechar también, aprovechar su postura, y abra su Biblia junto conmigo, y nos vamos a ir al libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 34, y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 34. Y dice la Biblia de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Esta semana yo quisiera finalizar esta serie de mensajes que hemos estado hablando en relación a palabras de aliento en tiempos difíciles. A pesar de que todavía no se logra ver con claridad muchas cosas resueltas en relación a lo que estamos viviendo como familias, como iglesias, como ciudad, como nación, como diferentes partes del mundo, la Biblia sí nos habla y nos da palabras de aliento de cuál debe de ser el pensamiento. Y precisamente hablábamos como el apóstol Pablo allá en la carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Puede sentarse, por favor. Le decía a la iglesia de Corinto, y veíamos semanas anteriores, en el primer mensaje, esfuérzate con la fuerza que tienes.
y veíamos cómo este hombre llamado Gedeón representa esa parte importante de que en medio de una crisis social, económica que vivía el pueblo de Dios, este hombre pudo encontrar que a través de una conversación entre Dios y él, su fuerza, tomado de la mano de Dios, fue suficiente para llevar al pueblo de Dios a sacarlo de esa crisis que se estaba viviendo. Posteriormente veíamos cómo también el apóstol Pablo no solo le decía a la iglesia de Corinto, esforzaos, sino que también les decía precisamente, portaos varonilmente. Y veíamos cómo la vida de Caleb representa esa valentía que hace falta para que en tiempos difíciles el valor que Dios nos da a través de su palabra, nosotros poniéndolo en práctica, podemos ver que sin importar las limitaciones que había sobre la vida de Caleb, este hombre encontramos en la escritura en el capítulo 14 que llegó a cumplir la promesa que Moisés le hizo y que Dios lógicamente venía de parte de Dios, que era tomar aquel lugar de los anaquitas. La semana pasada hablábamos precisamente también en relación a estar firmes, como la firmeza, el apóstol Pablo, estando aprisionado, hablaba a las iglesias y les decía en otras palabras, la firmeza del cristianismo, aún en tiempos de dificultad, debemos de tener esa constancia de seguir buscando lo que Dios tiene para nosotros. Es cierto, se puede estar desgajando, desbaratando, desgranando lo que sucede a nuestro alrededor, pero tenemos la confianza que tomados de la mano de Dios, la promesa que dice en la Biblia, que la sombra del Omnipotente es suficiente, hermano, hasta que pasen los quebrantos, es suficiente delante de Dios. Esta semana, hermano, yo quisiera terminar esta serie de mensajes precisamente con el tema que le hemos puesto por título, y aquí nos lo van a poner, velad, Eric. Ya me lo moviste, muchacho. El título del mensaje es, hermanos, precisamente, velemos. ¿Por qué debemos de velar? ¿Cuál debe de ser el pensamiento del Hijo de Dios? Es el que está en color amarillo, hijo. ¿Ya lo encontraste? Ah, qué bárbaro. Mira, aquí todos están esperando que tú lo pongas, muchacho. Qué interesante es, hermano, cómo el apóstol Pablo recita estas palabras a la iglesia y les dice, velad. Y cómo el proverbista precisamente habla a través de este mensaje y le hace mención a su hijo, porque el libro de los proverbios, la gran mayoría de los proverbios eran legados que los padres daban a los hijos. Eran hombres sabios que también le hablaban a los pueblos, pero era el legado de lo que Dios hacía y quería que el hombre hiciera de parte de él en su pensamiento. Cuando hablamos del texto bíblico, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Estamos hablando precisamente de la pregunta que nos va a llevar al final de esta serie de mensajes, que es, ¿qué significa velar en tiempos difíciles? ¿Sabe? En tiempos difíciles la gente generalmente, algunos tienen la tendencia de esconderse. Yo le voy a platicar algo de mi niñez. Hace muchos años, hermano, cuando yo tenía la edad de Josué. Yo recuerdo que en mi cuadra se juntaban los muchachos, los adolescentes, y jugábamos un juego que posiblemente usted lo llegó a jugar. Se llamaba Polis y Ratas. ¿Quién lo recuerda? O yo era el único raro, ¿verdad? No. En mi barrio se jugaba de esta manera. Había polis y había ratas. Y los que les tocaban ser ratas, les tocaba correr, hermanos. Porque los polis se la agarraban muy en serio. Y cuando los agarraban, pues estilo algunos lugares, a darle con todo. Y usted nomás tenía que decir como aquel, nomás en la cara no, nomás en la cara no. Y yo recuerdo, hermano, que cuando nos tocaba hacer ratas, yo recuerdo que yo tenía una estrategia que voy a revelar después de muchos años. Y era que yo me metía a mi casa. Yo decía que agarren aquellas ratas. Ya cuando los metan a todos yo me salgo. Y cuando yo salía decía, ¿y qué? ¿Ya los agarraron? No, pues a mí no. Y yo era generalmente el que me salvaba de los golpes. Porque en tiempos difíciles, en momentos difíciles, una tendencia muy natural en las personas es precisamente esconderse, apartarse, huir.
Pero la Biblia nos enseña a los hijos de Dios a través de la Escritura que esa naturaleza que en ocasiones nos permite el sentido de supervivencia, el sentido de protección, en la Biblia encontramos que Dios en tiempos difíciles al hombre, lejos de enviarlo a que se oculte, a que se esconda, a que se haga anónimo, a que le dé la espalda a la situación, Dios tiene una manera de hablarle al creyente a través de la Biblia y dice, tienes que velar. La palabra velar en la Biblia tiene diferentes significados, pero el que el apóstol Pablo y el libro de Proverbios le hablan al creyente, al hombre, es en relación a lo que se le conoce en una de sus definiciones: hacer a un lado el sueño y mantenerte despierto. Todos hemos escuchado la frase, estuve velando toda la noche. Y pareciera ser que eso significa que como personas estamos atentos, estamos alertas, ya sea una llamada telefónica, que alguien abra la puerta, ya sea que se solucione lo que estamos esperando en el momento. Y en el libro de Proverbios, cuando el proverbista dice precisamente, como acabamos de leer, bienaventurado el hombre que me escucha, pero dice así, velando a mis puertas cada día, da a entender que el hombre en tiempos de dificultad tiene que aprender a velar. ¿Sabía usted que en tiempos de dificultad es cuando generalmente la vulnerabilidad del creyente está a flor de piel, hermano? Muchos creyentes en esta situación de COVID, muchos creyentes se han dejado de congregar, hermanos, presencial y en línea y de todo. Otra serie de creyentes en tiempos actuales que vivimos, pareciera ser que debido a que no encuentran ese estilo de vida normal que llevaban, han creado como una especie de rechazo hacia Dios. Y uno dice, pero a mí no me pasa eso, pastor. No, a usted posiblemente no. Otra serie de creyentes han entrado en el estado de la indiferencia, en donde dicen, bueno, pues ni modo, lo que es y a lo que da. Y la Biblia le habla al hombre y le dice, en tiempos de adversidad, de dificultad, tú tienes que aprender a velar. Porque la vulnerabilidad que se respira en el hogar, la vulnerabilidad que se respira en las finanzas, la vulnerabilidad que se respira en el futuro, es muy cauteloso, de tal manera que nuestras vidas como cristianos pueden pasar a ver la gloria de Dios, como pueden pasar a apartarse de los caminos de Dios. Y la palabra velar, que significa estar despierto, mantenerte despierto, estar alerta. Hoy más que nunca el cristiano no puede pasar por la pereza. Hermano mío, el cristiano no puede pasar por el estado de decir, bueno, a ver cuándo se arreglan las cosas, mientras tanto, yo aquí espero en el Señor. No. Hoy más que nunca el cristiano tiene que aprender a velar en su comunión con Dios. Y voy a dar 3 razones por qué razón debemos de velar en tiempos difíciles. La primera es, debemos de velar porque tenemos un adversario que está acechando al cristiano. Acompáñenme por favor con su Biblia, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Y dice la Biblia de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabe? En los tiempos del apóstol Pedro, la iglesia estaba siendo perseguida por Roma. De hecho, eran exiliados. Todo aquel que tenía una propiedad, que tenía una vida en su lugar de origen o en su nación, por el hecho de creer en Dios, por el hecho de hacerse discípulo de Cristo, por el hecho de aceptar la nueva doctrina de la gracia, comenzaron a ser desterrados de sus tierras. Y lejos de que el apóstol Pedro le dijera a la iglesia, eso pasa por ser cristiano, él toma un ángulo espiritual a la iglesia y les dice, ¿sabes? El adversario que tú y yo tenemos en tiempos difíciles no solo se conforma con espantarte o con asustarte. En tiempos difíciles va con todo. Y ¿sabe?
Yo me he fijado que ha sucedido algo en la actualidad en muchos predicadores, en muchas iglesias, en muchas doctrinas. Se abstienen a hablar del diablo. Yo he escuchado personas que dicen, es que no le debemos demostrar interés. No debemos de caer en el pensamiento que él ya fue derrotado y no hay razón para prestarle atención. Tanto como en el Nuevo Testamento, como en algunos casos del Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar que el diablo tuvo eventos muy importantes como un adversario sobre la vida de los cristianos. Hablar del diablo no es hablar de caer en el pensamiento que hasta en la sopa se ven los demonios, hermano, no. Hablar del diablo es hablar de un personaje serio que ataca la vida del creyente espiritualmente hablando. Mira, tú y yo, por alguna razón, y bendito sea Dios, no podemos ver al diablo con estos ojos. Porque si lo viéramos, unos caerían por la hermosura que lleva ese hombre, ese ser. Y otros no creerían que tiene suficiente poder. Pero la Biblia, cuando muestra al diablo como un adversario, no lo muestra como un adversario de una expresión exterior, como alguien con fuerza, con cuernos, con cola y con una antorcha en su mano, no. La realidad es que el diablo, a través de la Biblia encontramos que este ser tiene hermosura de parte de Dios. Y que este ser no solo tiene esa hermosura de parte de Dios en su origen inicial, sino que también este ser a lo largo y a lo ancho de todas las décadas, los siglos, las épocas y los tiempos, ha atacado al hombre al grado que si usted piensa que alguien a usted lo odia, se queda corto. Hermanos míos, en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, en tiempos de necesidad, el diablo no se conforma con solamente traer tristeza al Hijo de Dios. Él va con todo sobre el creyente. Y es interesante cómo en ocasiones la vida del Hijo de Dios, la vida del creyente, no comprende a plenitud esta situación. En ocasiones pensamos y relacionamos, bueno, pues es que de repente así van a ser las cosas. No, presta atención lo que decía el apóstol Pedro. El diablo va a atacar tu vida. Tenemos un adversario. Y mira, te la voy a poner así. ¿Quiénes han tenido broncas con vecinos? Oiga, qué ejemplo doy, ¿verdad? De esos vecinos que uno dice, híjole, de ahora en adelante voy a tener que cuidarme que no me vaya a aventar algo por la yarda. De ahora en adelante, algo sucedió, no vamos a entrar en detalles. Pero ya nomás usted ve al vecino parado allá afuera ahí, mirándolo, y usted dice, algo está planeando este hombre. ¿Sabes? El diablo constantemente está haciendo planes para derribar tu vida como cristiano. En ocasiones nosotros estamos tan ausentes de todo ello que no prestamos atención a sus artimañas. No lo vemos venir. ¿Sabe hasta cuándo comprendemos la obra que estaba haciendo el diablo? Hasta que llega el resultado. Y en tiempos difíciles, hermano, nosotros debemos de tener nuestra mirada y nuestra vida espiritual en Dios, comprensible a que nuestro adversario llega a atacar, no solo de manera espiritual, sino también de manera mental. ¿Vieras cómo trabaja el diablo en la vida de los creyentes arrojándoles dardos? Pensamientos en donde les hace creer que Dios por alguna razón permite que pasen las cosas y no les va bien. Por alguna razón, no importa, mientras Dios no me suelte de su mano. Mira, Dios no te va a soltar de su mano, pero posiblemente tú ya se soltaste de la de Él. El diablo trabaja con la mente trayendo confusión al corazón del creyente. En ocasiones no nos queda en claro lo que está sucediendo. Ya no vemos lo duro, sino lo tupido. Y sabes, el enemigo por naturaleza, en su naturaleza de adversario, está atacando constantemente la vida del creyente. Mira, una vez me preguntó a alguien, ¿qué tantas veces te ataca el diablo? Yo le dije, es una persona tan persistente, tan paciente, y que pareciera ser que tiene una mentalidad que te puede derrotar, que constantemente busca cualquier grieta en tu corazón para venir a traer lo que representa su naturaleza. El diablo viene y trabaja en la vida de los creyentes y les trae tentaciones.
Porque las tentaciones no es un asunto de decir, Señor, tú sabes cómo me estoy intentando guardar para ti, y luego sucede esto, Señor. ¿Sabes, hermano? En estos tiempos, no solo la iglesia ha sido golpeada social y políticamente hablando. En estos tiempos también Satanás entra y busca la manera de introducirse a los hogares cristianos y debilitar la familia. Por eso, hermano mío, es tan importante que tú detectes la importancia de velar en tiempos de dificultad. Es tan importante. Si tú crees que el diablo nomás se conforma con que tú te ausentes de la casa de Dios, con que tú dejes de orar, con que tú posiblemente ya no sirvas a Dios, eso es un error. El diablo va con todo y va a atacar, va a derribar y va a exterminar tu vida de ser necesario. Los cristianos también se suicidan, los cristianos también se quitan la vida, los cristianos también apostatan, los cristianos también reniegan de Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque el diablo se dedica a trabajar como adversario en tiempos difíciles, y la Escritura dice: tienes que aprender a velar, tienes que aprender a cuidar, a mantenerte despierto, a darte cuenta que las artimañas del enemigo no son lo que tú piensas que son. La gente no logra entender a veces a plenitud cómo trabaja el diablo. No lo ven. ¿Sabe a quién culpan? A veces culpan a los pastores, cuando el diablo es el que está trabajando en sus mentes y sus corazones. A veces culpan a las iglesias, cuando el diablo es el que está trabajando en sus mentes. Una de las características de Satanás es que manipula, y como manipulador busca la manera de hacerte ver que todo lo que has vivido en tu comunión con Dios, todo fue una mentira o fue una ilusión. ¿Se ha puesto a pensar cómo Satanás logró tentar a Jesús? En el sentido de que se atrevió. Oiga, hermano, qué valor. ¿Se da cuenta cómo Satanás se atrevió a acercarse a Eva? Y a ella sí la logró engañar, hacerle creer que la amistad que había entre ellos y Dios en el huerto de Edén no era lo que ella creía. Satanás busca la manera de distorsionar, busca la manera de atacar. Y mira, dos maneras en las que nosotros podemos velar para no ser dañados por Satanás se encuentra en Efesios 4:27. Dice el apóstol Pablo: no des lugar al diablo. Y cuando habla no des lugar al diablo, y tú lees los versículos de ahí hacia arriba, tú encuentras que este hombre aconsejaba a la iglesia a no caer en las incitaciones carnales que Satanás utiliza para dañar la casa de Dios. Alto porcentaje de creyentes se alejan de las iglesias buscando, encontrando, creyendo que fueron heridos, que fueron lastimados, que fueron ofendidos, cuando a veces no te das cuenta que Satanás fue el que manipuló tu mente y tu corazón. ¿Sabe por qué se lo digo de esa manera? Yo no digo que los pastores y los hermanos no nos equivocamos mucho, y mucho nos equivocamos, claro que sí. No somos ángeles en la tierra, en el sentido de que somos seres que no cometemos error, no. Somos personas de carne y hueso. Pero una cosa que nos enseña la Biblia es tener la madurez, es tener el entendimiento, es tener la humildad para saber interactuar con la sociedad con la que nos encontramos. Y el diablo había introducido sus narices sobre la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia: no den pie al diablo. Dense cuenta cómo sigilosamente se introduce. Y una vez que se introduce en la vida del cristiano, busca la manera de apartarlos. No solo ello, también dice la Biblia: ¿cómo velar para no ser dañados por Satanás? Sometiéndonos pues a Dios, resistiéndole. Y dice la Biblia que huirá de nosotros, dice Santiago 4:7. ¿Sabes, hermano? Someterse a Dios es un asunto serio. Someterse a Dios es velar. Porque constantemente encontramos en la Biblia la importancia de mantenernos en obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Satanás suele trabajar con personas que están en rebeldía contra Dios. De hecho, esa es una manera en la que simpatiza con ellos. Usted encuentra en la Biblia cómo el diablo en momentos de dificultad, de sensibilidad, en momentos de debilidad en donde uno puede entender, ¿habrá sido el diablo? Y no es que lo estemos culpando de todo, hermano, pero actualmente está trabajando fuertemente para derribar a la iglesia en estos tiempos. Actualmente el enemigo sigue buscando los métodos, los medios. Y mira, Satanás se ha encargado de introducir tanto miedo sobre la iglesia. Es cierto, hay creyentes que son miedosos por naturaleza.
Hay creyentes que son miedosos en el sentido de decir, no, yo no quiero broncas. Pero vieras cómo Satanás ha introducido miedo en el corazón de los hijos de Dios. Ha introducido un miedo, hermano, que pareciera ser que le tienen más miedo a las enfermedades que a perder la comunión con Dios. Vieras cómo Satanás se ha introducido manipulando el corazón de los creyentes, haciéndoles creer que la manera en la que están ahorita, dejando de congregarse, dejando de orar, dejando de buscar a Dios, no pasa nada espiritualmente. Sí pasa, y pasa mucho. Mira, Satanás suele vender muchas ofertas, suele vender muchas cosas atractivas, pero la Biblia enseña que básicamente es como alguien dijera, son ilusiones en medio de mi comunión con Dios. Muchos creyentes optan por decir, bueno, pues aquí yo estoy y Dios que me guarde y Dios que me ayude. Estás en lo correcto, tienes razón, pero tu vida espiritual no la puedes desatender, que está ligada a la palabra y a la presencia de Dios. Y Satanás se ha encargado, hermano mío, de hacerle creer a la iglesia en la actualidad que no importa lo que esté pasando, Dios está con ellos. Mira, es cierto, Dios está contigo, pero va a estar contigo siempre y cuando tú y yo estemos sujetos a la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos fuera de la sujeción de la palabra de Dios, como dijo el apóstol Santiago a la iglesia, ahí difícilmente el Satanás va a alejarse. Muchachos, si ustedes piensan que caer en una tentación, en otra tentación, en cosas pequeñas, no pasa nada, sí pasa. Y pasa mucho. Y tú no te das cuenta del impacto espiritual que tiene caer en la práctica de pecados que no son correctos delante de Dios. Satanás te hace pensar y te hace creer, como buen adversario, que no hay problema, que Él te ama mucho y que Él te va a ayudar y que Él, como dicen algunos creyentes, Él te entiende. ¿Sí los has escuchado, hermano? Yo entiendo eso. Él entiende. Él nos diseñó, Él nos creó. Sí, Él entiende. Pero la palabra de Dios también nos enseña que seamos buenos entendedores. Y nos enseña que debemos de darnos cuenta que delante de Dios una vida a medias no funciona bien en tu comunión con Dios. Satanás, decía el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y más allá, decía, estén firmes, velen, manténganse despiertos. Es cierto, los están echando de sus hogares. Es cierto, los están expatriando. Es cierto, les están quitando su futuro. Es cierto, están apartando el nombre de Dios de sus vidas. Pero aún así manténganse firmes en que Dios quiere a través de su palabra que despertemos a la situación. Hermano mío, no se trata la vida cristiana en estos tiempos de pensar que Dios hoy más que nunca está de mi lado. Es un término correcto de usar, pero lo que no es correcto de usar es que yo descuide mi comunión con Dios pensando que hoy Dios va a trabajar extra sobre mi vida. No, es al revés. Hoy yo debo de trabajar extra sobre mi vida. Y Satanás se encarga de hacerle creer a la sociedad que en la palabra de Dios, Dios está siempre contigo y te va a guardar y no te preocupes. Mira, es un juego de palabras. Satanás el mismo, cuando la Biblia enseña que tentó a Jesús, usó la misma Biblia para tentarlo. La misma Biblia. No usó nada nuevo. Usó las mismas palabras inspiradas por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Y de la misma manera hace un juego de palabras sobre la vida del creyente. Y hoy más que nunca, hermano, el creyente tiene que velar, tiene que estar vigilante. Dicen que los que van a la milicia, los que van a la guerra, los que van a esos lugares, que adquieren un sentido de vigilancia constante. ¿Estoy en lo correcto, hermano? Tiempo atrás yo iba a comer hace mucho tiempo con el hermano Paz, y cuando entrábamos al lugar, al restaurante, él me decía, pastor, ¿nos podemos sentar allá? No, pues yo dije, pues sí, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No veo ningún problema oponerme. Y me dice, lo que pasa es que generalmente me siento en un lugar en donde pueda ver la salida y pueda ver cómo proteger, y pareciera ser que él, por el hecho de andar en la milicia, aprendió a tener una vida vigilante. El cristiano no anda entre nubes. Bájate de tu nube, hermano. El cristiano tiene que vivir una vida alerta a cómo Satanás intenta dañar tu vida. Y no es que estemos paranoicos, no es que estemos locos y que tengamos miedo, no.
Pero es que este adversario utiliza cualquier recurso en tiempos difíciles, y el apóstol Pablo y el autor a los proverbios le decía a la iglesia, le decía a su hijo, le decía al creyente alegado: estén vigilantes, porque cuando tú escuchas la voz de Dios vas a comprender cómo actúa Satanás. Pero difícilmente a veces podemos comprender cómo diferenciar entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Precisamente, ¿qué significa velar en tiempos difíciles? Estar alertas a la voz de Dios. Acompáñeme ahí a Proverbios nuevamente, capítulo 8, versículo 34. Dice la Biblia: bienaventurado el hombre, ¿qué dice? Que me escucha. ¿Cómo habla Dios? En la actualidad, carta a los Hebreos dice que Dios a través de todos los tiempos ha hablado de muchas maneras. Pero ¿cómo habla Dios de manera más natural y entendible para el hombre? Mira, este es el primer filtro. Cuando tú quieras escuchar la voz de Dios, este es tu primer filtro. Cuando tú quieras saber si estás en la voluntad de Dios, este es el primer canal. Cuando tú quieras saber si Dios te está guiando, este es tu primer guía a vivir. Y difícilmente, cuando uno está pasando por tiempos difíciles, difícilmente tiene tiempo para leer la Biblia, porque estamos más preocupados en cómo solucionar las situaciones que en cómo salir adelante. Y la Biblia enseña, hermano mío, que es bienaventurado el hombre que escucha a Dios. ¿Por qué será el hombre bienaventurado que escucha a Dios? Porque mira, cuando escuchamos a Dios, tenemos la capacidad de poder salir adelante. Cuando escuchamos a Dios, tenemos la capacidad de hacer las cosas bien. Cuando escuchamos a Dios, tenemos la capacidad de comprender los propósitos de Dios. Cuando escuchamos a Dios, tenemos la capacidad de darnos cuenta que somos débiles y necesitamos de su fortaleza. Cuando escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, comprendemos lo que a través del razonamiento no se puede solucionar, pero los ojos de la fe nos lleva a confiar en Dios y ser bendecidos por medio de su palabra. Es interesante cómo en la actualidad, hoy en día, la Biblia se ha convertido en un libro que muchos creyentes tardan para leer. Generalmente yo hablo mucho en los sermones la importancia de leer. Y no es porque me guste leer solamente, es porque este libro es el que nos va a llevar adelante en la vida cristiana. Constantemente las personas podrán decir: es que yo sé que debo de leer la Biblia, yo sé que debo de aprender de la Biblia. Y sí, así es. Porque si tú aprendes a escuchar a Dios, tú vas a ser vigilante y vas a comprender que cuando escuchas a Dios, Dios generalmente habla para bendecir. Dios generalmente habla para prosperar. Dios generalmente habla para proteger. Dios generalmente habla para guiar. Pero a veces, hermano mío, ¿cómo vamos a escuchar a Dios si la Biblia no es un libro o no es un estilo de vida necesario para nosotros? Podemos leer y ver películas. Mira, a veces yo me hago esta conciencia mía. Tengo la capacidad de sentarme y aguantar y ver la película de Titanic con todo y comerciales 4 horas. Porque a mi esposa le gusta mucho. Ya me sé la frase: Jack, Jack. Y yo digo: ya. ¿Y sabe cómo puedo tener la capacidad de sentarme y ver los comerciales y estar 4 horas? Y a veces nos cuesta trabajo, hermano, permanecer por lo menos 30 minutos en este alimento espiritual. Cuesta. ¿Sabes, hermano? ¿A quién no le ha pasado que de repente lloramos de desesperación? A todos nos ha pasado en algún momento. ¿A quién no le ha pasado que de repente quisiéramos que Dios nos hablara audiblemente? Que quisiéramos que Dios diera solución a la situación. Cuando tú y yo abrimos este libro y lo comenzamos a leer, dice la Biblia que es medicina para nuestros huesos. Dice la Biblia que es entendimiento de la voluntad de Dios para con nosotros. Pero todo esto sucede cuando vigilamos atentamente lo que Dios quiere hacer. Mira, en estos tiempos difíciles, no solo el diablo se ha dedicado a atacar, también Dios se ha dedicado a defender. Pero el problema radica que queremos audiblemente, a nuestro antojo, a nuestra manera, a nuestro razonamiento, a nuestra idiosincrasia, que Dios nos hable. Yo entiendo que lo más cómodo
Lo más sencillo, lo más derecho es que Dios nos hable, como le decía ayer a los hermanos en la reunión. Qué bueno fuera que llegara un profeta y nos mirara a los ojos y nos dijera así, así, así. Oiga, qué lindo sería. Rápido, ya sé qué quieres que hagas conmigo, Señor. Pero sabes, la realidad es que este es el primer filtro. Aquí es como Dios nos va a hablar. Y si yo le digo a usted en esta tarde, y no como un comercial, no con el afán de promover, no, sino como alguien que a través de la palabra de Dios encuentra la importancia que es escuchar a Dios, este va a ser tu primer filtro. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Cuesta leer la Biblia? Sí, sí cuesta. Claro que cuesta. No es sencillo. No es como que te estás aventando las historietas de Condorito, ni te estás aventando Archies. Los muchachos se van a quedar así, ¿quiénes son? ¿Verdad? Los hermanos sí me entienden. No es como que te estás aventando el libro de Colitas. No, o de Chespirito. No. Yo entiendo que leer este libro en ocasiones nos genera preguntas. En ocasiones pareciera ser que están tan desfasado de la realidad. Yo entiendo eso. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra mente racional a veces le cuesta trabajo comprender el poder de Dios. Pero una cosa sí te puedo decir, cuando tú y yo lo leemos se convierte en alimento espiritual para nuestra vida, que en tiempos difíciles viene el Espíritu Santo y nos recuerda la palabra, y es una palabra que trae poder, que trae ánimo, que trae refrigerio, y podemos mantenernos firmes en tiempos de dificultad y decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Estar en la iglesia y cantar es muy bonito. La realidad es cuando salimos y tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Ahí es cuando viene y se transforma la voz de Dios que nos dice, estoy contigo. Mira, no es lo mismo que tú estés en una predicación y escuches Dios está contigo. Nos gozamos porque hay promesas. Pero cuando andas en la calle, cuando andas en la vida y vas pasando por momentos difíciles y viene la voz del Espíritu Santo, esa voz que te sucumbe, esa voz que te estremece, esa voz que parece que es como un bálsamo y te dice, yo estoy contigo. Mira, hay una gran diferencia. Pero ¿cómo va a llegar esa voz, hermano mío, si no conocemos el lenguaje y el carácter de Dios? Es necesario. Decía el proverbista, bienaventurado el que me oye, hablando Dios a través de él. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. No puedo escuchar solamente tragedias, no puedo escuchar solamente problemas, no puedo escuchar solamente dificultades. Tengo que aprender a escuchar la voz de Dios en medio de la adversidad. Y ahí es cuando yo tengo la capacidad de confiar en Dios y salir adelante a lo que Dios tiene para mi vida. Hermano mío, yo entiendo que no es fácil, nadie la tiene fácil en la actualidad. Mira, ahorita siempre hemos dicho, en diciembre la gente gasta como reyes. Y en enero los bancos se ponen bien alegres. Ahorita hasta los bancos la están sufriendo con esta crisis. Pero qué interesante es cuando vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que en tiempos de sequía Dios estaba con su pueblo. Que nos damos cuenta que en tiempos de necesidad siempre había un pequeño remanente que Dios protegía. Y no es porque Dios le diga al hombre, a ti sí y a ti no. Es porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él es premiador de los que le buscan. ¿Cómo? A través de su palabra. Yo tengo que invertir en mi vida y estar vigilante. ¿Sabe qué le sucede a la gente en la actualidad? Estaba leyendo un artículo que decía que en estos tiempos muchas personas están durmiendo más de lo acostumbrado. Usted iba a decir, pues no tiene nada que hacer, pastor. No, no necesariamente. Lo que pasa es que una de las características del mucho sueño es precisamente la depresión. Y es una depresión pasiva. Todavía no se les manifiesta abiertamente la depresión, pero ya tienen síntomas en su interior que se van generando. No es normal, hermano mío, que un hijo de Dios, y lo repito y lo digo constantemente, no es normal que un hijo de Dios caiga en estas garras. No, pastor, es que como usted no duerme, usted está loco. No, yo sí duermo también. Y no estoy loco. Bueno, poco. Pero a lo que lo quiero llevar es a esto. Que el Hijo de Dios no puede caer en las garras. En el punto en donde deja de vigilar su comunión con Dios. Mira, si supieras cuántas veces Dios te ha querido hablar.
y te ha querido guiar a la bendición, te ha querido guiar a la confianza, te ha querido guiar a la paciencia, te ha querido guiar a lo que su palabra dice que tiene para nosotros. Pero ¿sabes? Es como cuando ponemos el teléfono en silencio, como cuando le decimos a las personas, sí, yo espero tu llamada, y lo ponemos en silencio. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es como si le dijéramos a Dios, Señor, voy a estar atento, pero en la realidad es que no lo estoy. Apagué mi volumen para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es que nosotros, qué significa velar en tiempos difíciles? Es mantenernos en un estilo de vida cada día. Proverbios 8:34, pero ahora la segunda parte. Dice, velando a mis puertas, ¿qué dice? Cada día, aguardando a los postes de mis dinteles o de mis puertas. Alguien dijo que la vida del cristiano es una vida de acción. Y sí es cierto, hermano. Los cristianos no debemos de vivir de las ilusiones ni de los recuerdos del pasado. Que cómo hay creyentes que les encanta vivir en el pasado. Si no les encanta vivir en cómo vivían sin Cristo, cómo les encanta recordar sus glorias pasadas. La vida cristiana es una vida de acción. Y cuando hablo de una vida de acción, hablo de una vida de experiencias continuas en Dios. El autor de los Proverbios le daba el consejo a su hijo de parte de Dios y le decía, ¿sabes? Escuchar la voz de Dios, ser vigilante, es estar precisamente aguardando en los postes de las puertas. ¿Por qué les decían los postes de las puertas? Había una función, un trabajo, que se les daba a algunos hombres cuando se construía un reinado, y era precisamente atalayas. Esos hombres se encontraban en las partes más altas de lo que representaba cubrir la ciudad. Se dice que esos hombres no podían perder el enfoque. Los que trabajaban de día no había oportunidad de distraerse, porque el impacto de distraerse podía dar la oportunidad de que el enemigo los atacara. En otras palabras, todo el peso de la protección de una ciudad estaba sobre los atalayas. ¿Sabes? Dios ha puesto ese peso sobre cada uno de los que estamos aquí. Y precisamente primero le habla a los padres. Papás, nosotros traemos el peso de nuestras familias y nuestros matrimonios. Y no podemos dormir, ni aligerar, ni pensar que al rato esto se va a acabar. Hoy más que nunca debemos de redoblar esfuerzos y encontrar la voluntad de Dios. Hermanas, con la habilidad que Dios les ha dado como ser mujeres sabias del hogar y edificar sus hogares, no solamente consiste en cocinar, en hacer de comer, lavar y hacer las actividades domésticas del hogar, no. También consiste en que en ustedes se recarga ese liderazgo de parte de Dios, de en conjunto con su esposo, sacar adelante las finanzas en estos tiempos, sacar adelante a los hijos en estos tiempos, sacar adelante a los hermanos de la carne que se encuentran enfermos o en incertidumbre en relación a todo lo que se vive. Ahí es cuando el Hijo de Dios pasa de ser un vigilante a una lumbrera en la sociedad, hermano mío. Esos eran hombres antorchas que nomás los veían los enemigos y decían, no podemos entrar porque aún hay un hombre que nos está observando desde arriba. Y de la misma manera, cuando nosotros en tiempos difíciles vigilamos nuestra vida espiritual como líderes del hogar, el enemigo no puede entrar, le cuesta trabajo, Satanás no puede atacar. ¿Por qué? Porque estamos vigilando la vida espiritual de lo que nos rodea, hermano mío. Pero todo eso sucede cuando tú y yo le decimos a Dios, quiero ser un vigilante, quiero vigilar mi hogar. ¿Sabe qué le está pasando a mucha sociedad hoy en día? Se están acostumbrando a eso. Personalmente, es mi opinión. A mí me molesta cuando la prensa, cuando los conductores dicen la palabra, esta es la nueva normalidad. No, esta no es la nueva normalidad. A mí Dios me protege, a mí Dios me guarda.
Su sabiduría me da la capacidad para saber a dónde entrar y a dónde no entrar. Él está conmigo. Yo confío en Él y mis manos están en las manos de Dios y su voluntad está sobre mí. Y aceptaré lo que venga a mi vida siempre y cuando venga de parte de Dios. No me acostumbro a esta nueva normalidad. No me acostumbro a pensar que hoy va a haber y mañana no va a haber. No me acostumbro a pensar que a veces se puede y a veces no se puede. No me acostumbro a pensar que el año que viene va a estar peor que el que estamos viviendo. No, creo a través de la palabra de Dios que en tiempos difíciles la Biblia me alienta a ser valiente, me alienta a ponerme firme, me alienta a velar a través de la palabra de Dios, me alienta a usar la fuerza que Dios me ha dado. Eso es lo que encuentro en la Biblia. Pero todo eso sucede, hermano mío, cuando dentro de mí yo estoy velando. Velando. ¿Quiénes han pasado una noche sin dormir? Levanten la mano. ¿Qué sienten? Aparte de sueño. Vénganse, muchachos. ¿Qué sienten? Son como sentimientos encontrados, es cierto, Betty. ¿Se siente angustia? ¿Se siente incertidumbre, tristeza? Es cierto, porque velar no es como que todos los días me desvelo. Es una parte que nos quita la tranquilidad. Pero por el otro lado de la moneda, velar también representa proteger, representa esperar, representa creer. Yo no sé a cuántos de ustedes, sus papás, cuando ustedes vivían la vida loca, usted llegaba a las 3 de la mañana y ahí estaba su mamá o su papá en los escalones, en la mesa, y le decía: qué bueno que ya llegaste. ¿Quiénes vivieron esa experiencia, hermanos? Nadie. Todos se portaban bien, gloria a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando mi hermano mayor llegó a la edad en donde todo eso le atraía, yo recuerdo que generalmente mi papá se quedaba despierto. Y mi hermano, como todo joven, él quería divertirse. Y llegaba de la calle y cuando entraba, yo recuerdo que mi papá simplemente se levantaba, o mi mamá, y era como un suspiro de descanso el saber que ya había llegado. Porque velar no solo es tragedia, velar también es tranquilidad de saber que las cosas ya sucedieron y sucedieron bien. Cuando tú aprendes y yo aprendemos a velar, a vigilar nuestra vida espiritual, es cierto, vamos a invertir tiempo, vamos a invertir fe, vamos a invertir comunión con Dios. Es cierto, el cuerpo se va a cansar, claro, velar. El cuerpo no está diseñado para no dormir, el cuerpo está diseñado para dormir, pero a veces el velar representa también cosas buenas. Y mira, cuando tú y yo velamos, puede llegar el diablo y va a topar. Y va a venir la victoria de Dios. Cuando velamos, podemos escuchar a Dios y entendemos y comprendemos la voluntad de Dios. Cuando velamos y lo hacemos parte de nuestro estilo de vida, nos damos cuenta que la gloria de Dios siempre ha estado con nosotros y que mientras nos mantengamos en esa santa y buena comunión con Dios, la sombra del Omnipotente será suficiente hasta que pasen los quebrantos. Pero ¿sabes? Todo esto sucede cuando tú y yo velamos. Cuando tú y yo le decimos a Dios: voy a invertir tiempo de mi vida para orar. En tiempos difíciles lo que menos queremos hacer es orar. En tiempos de adversidad lo que menos queremos es abrir la Biblia. Yo también lo he vivido. Pero ¿sabes? Ahí es cuando vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que Dios nos está esperando. A veces en esos 20 minutos antes de irte a trabajar,
nos está esperando en esa abrir y cerrar de la Biblia, en los salmos, los proverbios, los evangelios, los reyes. Nos damos cuenta que en ese tiempo que invertimos de conversación con Dios, en un lugar privado, discreto, íntimo, es donde su gloria nos envuelve y nos comienza a dar instrucciones para qué hacer y qué no hacer. Se abren los ojos espirituales y comprendemos las artimañas de Satanás. Pero todo eso sucede, hermano mío, cuando tú y yo invertimos. Tenemos que invertir. La iglesia no puede estar cómoda y no puede decir, pues bueno, a ver qué sucede. No, la iglesia tiene que salir hacia enfrente y darse cuenta que somos la esperanza de la sociedad de parte de Dios. La gente tiene que ver cristianismos varoniles, cristianismos fuertes, cristianismos sólidos, cristianismos que aman y se apasionan por Dios en tiempos de dificultad. Mira, mucha gente en estos momentos está volteando a ver a la iglesia, a ver si el Cristo que predicamos tiene poder. En estos tiempos la gente está mirando a la iglesia a ver si la paz que hablamos, que sobrepasa todo entendimiento, es real. La gente está volteando a ver a la iglesia a ver si, como decimos, que ten fe como un grano de mostaza, y le puedes decir a ese monte, muévete, a ver si es cierto. Y tienen razón. Tienen razón. Porque hemos sido llamados de parte de Dios para velar inclusive por el impío, por el perdido. Pero todo eso sucede cuando tú y yo velamos. Alguien dijo, es que no es tan sencillo. ¿Quién dijo que esto es fácil? ¿A poco se te hace sencillo levantarte todos los días e ir a trabajar? ¿A poco te levantas bien fuerte? ¡Oh! ¡Lunes! Dijo alguien que los lunes las gallinas no ponen y los pastores no oran. ¿Crees que es sencillo? No es sencillo. Pero tu vida espiritual y mi vida espiritual es tan importante para Dios que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en tiempos de dificultad bendecidos. Póngase de pie, hermano, en esta tarde. ¿Te ha pasado que tu familia te está observando a ver cómo te comportas en estos momentos? ¿Te acuerdas cuántas veces les hablaste bonito? Que Dios es amor y que Dios está ahí. Ahora mira, nos están observando. Y tienen razón. Tienen toda la razón. Porque se supone que nosotros tenemos la experiencia de la salvación. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y se supone que nosotros vivimos una vida fuera de esta realidad. La realidad de esta vida es que para poder sobrevivir hay que esconderse, hay que matar, hay que avanzar de muchas maneras que corrompen al hombre. Pero en la palabra de Dios encontramos que nosotros tenemos instrucciones de vida y de bendición. Y para ello tenemos que vigilar hoy más que nunca. Yo le animo, hermano mío, en esta tarde. Escúcheme lo que le voy a pedir. Dígale a Dios, hazme un vigilante. Entender qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. Y no es que lo querramos saber todo, es que necesitamos saber lo necesario. Hazme un vigilante, Señor. Abre mis oídos. He intentado y parece que estoy topando con pared. Y mira, el Espíritu Santo te va a hablar. Pero esto es de diario. Esto no es de vez en vez. Esto es de diario. La vida cristiana se vive a diario. Me cuesta mucho trabajo, y lo digo con sumo respeto, me cuesta mucho trabajo pensar que la vida cristiana solo es los domingos. Es una mentira, es un error, es una distorsión bíblica. La vida cristiana, desde que te abres tus ojos y ves que tienes vida, se comienza a vivir la experiencia de la fe del Hijo de Dios, de ver la gloria de Dios. Pero en ocasiones, hermano mío, queremos solo vivir la vida cristiana de los recuerdos. Los recuerdos ya pasaron, ya se escribieron, ya sucedieron, son bonitas y lindas experiencias. Ahora tengo que vivir mi diario vivir en Dios y buscar la gloria de Dios cada día. Eso sucede cuando estoy vigilando.
lugar, si quiere acercarse al altar, hágame un favor, ore junto conmigo. Sigo enseñando y predicando. Arrodíllese, eso es lo que yo encuentro en la Biblia. Pero si usted dice, pastor, me quiero sentar, siéntese. Pero hágame un favor, lo que vaya a hacer, no se quede en silencio. Vaya a Dios, converse con Dios. Dígale a Dios, Señor, esta es mi situación. Dígale a Dios en estos 3, 4 cantos que van a cantar los muchachos. Quiero aprovecharlo, quiero orar, quiero sentirte, quiero que tu gloria me dé fuerzas. Y mira, Dios te va a ministrar. En esta tarde, Espíritu de Dios, venimos delante de ti, Señor, creyendo a través de tu palabra.